Trabajar como cuidador de un cementerio no suena como algo aterrador. La mayoría de las noches son silenciosas, demasiado silenciosas. Eso pensaba Javier, un hombre de 42 años que llevaba más de 3 años trabajando como guardia nocturno en un cementerio antiguo a las afueras de la ciudad. El lugar era enorme. Filas interminables de lápidas de piedra gris, mausoleos viejos cubiertos de musgo, árboles torcidos por el tiempo y caminos de tierra que parecían perderse en la oscuridad. Durante el día, el cementerio parecía un lugar tranquilo. Pero de noche, era diferente. Muy diferente. El turno de Javier empezaba a las 11 de la mañana de la noche. Su rutina siempre era la misma. Primero cerraba la gran reja de hierro de la entrada. Después hacía un recorrido con su linterna por los senderos principales para asegurarse de que nadie se hubiera quedado dentro del cementerio. A veces encontraba parejas escondidas, o jóvenes que entraban a beber, pero nada fuera de lo normal. Hasta que llegó esa noche. Una noche que Javier jamás olvidaría. Eran aproximadamente las 2:40 de la mañana de la madrugada. El cielo estaba completamente cubierto de nubes y la luna apenas se veía entre los árboles. El viento soplaba lentamente, haciendo que las ramas crujieran como si algo caminara entre ellas. Javier estaba sentado en la pequeña caseta de vigilancia que quedaba cerca de la entrada. Tenía una vieja radio encendida que apenas lograba captar una emisora. Todo parecía normal, hasta que miró el reloj. 2:59 de la mañana. Muchos de los trabajadores antiguos del cementerio decían que después de las 3 de la mañana de la madrugada pasaban cosas extrañas. Algunos hablaban de sombras moviéndose entre las tumbas. Otros decían haber escuchado pasos cuando no había nadie. Javier nunca creyó en esas historias. Para él, todo tenía una explicación. Pero exactamente cuando el reloj marcó 3 de la mañana, algo ocurrió. Las luces de la caseta parpadearon. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que Javier levantara la mirada. Seguramente el viento, murmuró. Intentó ignorarlo. Pero entonces escuchó algo. Un sonido seco. Clac. Venía del exterior. Javier frunció el ceño. Parecía el sonido de metal golpeando metal. Como si alguien hubiera tocado la reja del cementerio. Se levantó de la silla y miró por la ventana de la caseta. La entrada estaba completamente vacía. La gran reja de hierro seguía cerrada con candado. No había nadie. Ni una sola persona. El viento seguía moviendo las ramas de los árboles. Nada más. Javier se quedó observando unos segundos. Luego se sentó otra vez. Debe haber sido el viento, dijo para sí mismo. Pero unos minutos después, el sonido volvió. Esta vez más fuerte. Clac, clac. Javier se levantó otra vez. Ahora estaba seguro de que el ruido venía de dentro del cementerio. Tomó su linterna. Abrió la puerta de la caseta. Y salió al sendero principal. El aire estaba frío. Mucho más frío que unos minutos antes. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de él. Las lápidas proyectaban sombras largas y torcidas sobre el suelo. Javier comenzó a caminar lentamente por el camino de tierra. El sonido había desaparecido. Pero algo no se sentía bien. Era como si el silencio del lugar fuera diferente. Más pesado. Más denso. Caminó unos metros más hasta llegar a una zona donde las tumbas eran mucho más antiguas. Allí casi nadie visitaba. Muchas lápidas estaban rotas o inclinadas. Los nombres ya no se podían leer. Mientras caminaba, la luz de la linterna pasó sobre una tumba que parecía diferente. Javier se detuvo. Retrocedió un paso. Y volvió a iluminarla. La tierra alrededor de la tumba estaba removida. Como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Eso era imposible. El cementerio llevaba cerrado desde las 6 de la tarde. Y nadie tenía acceso excepto él. Javier se acercó un poco más. La lápida era vieja, cubierta de musgo y grietas. Con dificultad pudo leer el nombre grabado en la piedra. Pero lo que más le llamó la atención fue la fecha. 1951 a 1953. Solo 2 años. Era la tumba de un niño. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, escuchó algo. Un sonido muy suave. Tan suave que al principio pensó que lo había imaginado. Pero luego volvió a escucharlo.
toc. Javier se quedó completamente quieto. El sonido venía de la tumba. Pasaron unos segundos de silencio absoluto. Y entonces volvió. Toc, toc. Como si alguien estuviera golpeando madera. Desde abajo. Debajo de la tierra. Javier se quedó completamente inmóvil. La linterna temblaba ligeramente en su mano mientras la luz apuntaba a la tumba. El sonido había sido claro. Toc, toc. Venía desde abajo. Debajo de la tierra. Durante unos segundos trató de convencerse de que había una explicación. Tal vez un animal. Un perro callejero que había cavado. O quizás una rama golpeando la lápida por el viento. Pero el cementerio estaba completamente en silencio. Ni siquiera el viento soplaba ahora. Todo estaba quieto. Entonces el sonido volvió. Esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. Javier dio un paso atrás. El corazón le empezó a latir rápido. No, no puede ser. Murmuró. Intentó reírse de la situación. Pero la risa nunca salió. Porque en ese momento la tierra sobre la tumba se movió ligeramente. Como si algo hubiera empujado desde abajo. Javier sintió un escalofrío subir por su espalda. La linterna iluminaba cada pequeño movimiento del suelo. Y lo que vio después hizo que el miedo le apretara el pecho. La tierra volvió a levantarse. Muy despacio. Como si algo estuviera tratando de salir. Javier retrocedió otro paso. Luego otro. Y entonces ocurrió algo peor. Su radio comenzó a hacer interferencia. Un ruido estático fuerte salió del aparato. KRRRRRR. Javier la levantó. ¿Hola? ¿Hay alguien en la central? Preguntó. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del estático. De repente, entre el ruido, algo se escuchó. Una voz. Muy baja. Muy débil. Hola. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién está ahí? Preguntó mirando alrededor. Pero el cementerio seguía vacío. La voz volvió a escucharse entre el ruido. Esta vez más clara. Ayuda. Javier miró la radio. ¿Quién habla? Dijo con la voz temblando. Pasaron unos segundos. Luego el susurro regresó. Sácame. El corazón de Javier comenzó a latir aún más rápido. Porque la voz no venía del radio. Venía de la tumba. El cuidador alumbró nuevamente el suelo. La tierra ahora estaba moviéndose más. Pequeños montones de polvo se deslizaban hacia los lados. Como si algo estuviera empujando desde abajo. Toc, toc. El sonido de golpes volvió. Pero ya no parecía madera. Ahora sonaba como uñas. Rascando. Intentando salir. Javier respiró hondo. No podía quedarse allí. Tenía que salir del cementerio. Giró y comenzó a caminar rápido por el sendero. Luego casi corriendo. Las sombras de las lápidas pasaban a su lado mientras avanzaba. Su respiración era cada vez más pesada. Finalmente vio la reja principal a lo lejos. La gran puerta de hierro estaba cerrada tal como la había dejado. Javier llegó hasta ella y tomó el candado con manos temblorosas. Pero antes de abrirlo, escuchó algo detrás de él. Pasos. Sobre la tierra. Muy lentos. Muy pesados. Crunch. Javier se quedó congelado. El sonido venía desde el interior del cementerio. Alguien estaba caminando entre las tumbas. Pero él sabía que nadie había entrado. Nadie. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier giró lentamente la cabeza. Y apuntó la linterna hacia el camino oscuro. La luz recorrió las lápidas. Los árboles. Las sombras. Pero no había nadie. El sendero estaba vacío. Javier respiró aliviado por un segundo. Pensó que quizá el miedo le estaba jugando una mala pasada. Entonces bajó la linterna un poco más. Y la luz iluminó algo en el suelo. Huellas. Huellas de tierra húmeda. Que salían desde el interior del cementerio. Y avanzaban directamente hacia él. Pero había algo extraño en esas huellas. No parecían huellas de zapatos. Ni de pies normales. Parecían huellas pequeñas. Como las de un niño. Y terminaban justo detrás de él. Javier sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. Las huellas en la tierra húmeda eran claras. Pequeñas. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Parecían las huellas de un niño.
Pero lo peor no era eso. Las huellas terminaban justo detrás de él, como si quien las había dejado estuviera parado exactamente en ese lugar. Javier no se atrevía a moverse. Su mano temblaba mientras sostenía la linterna. El silencio del cementerio era absoluto. Ni viento, ni animales, nada. Solo su respiración agitada. Lentamente, muy lentamente, Javier comenzó a girar la cabeza. La linterna iluminó primero el suelo, luego las lápidas cercanas, después el sendero. Pero no había nadie. El lugar estaba vacío. Javier dejó escapar un suspiro tembloroso. «Estoy imaginando cosas», murmuró. Intentó convencerse de que todo era producto del miedo. Pero cuando volvió a mirar al suelo, las huellas habían cambiado. Ahora estaban más cerca. Una nueva marca había aparecido en la tierra, como si alguien hubiera dado un paso más, directamente hacia él. Javier retrocedió de golpe. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Volvió a apuntar la linterna al suelo. Otra huella apareció, luego otra. Las marcas se formaban una por una en la tierra, como si algo invisible estuviera caminando, acercándose, paso a paso. Crunch. El sonido de tierra aplastándose acompañaba cada nueva huella. Javier levantó la linterna rápidamente. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz se perdió entre las lápidas. No hubo respuesta, pero las huellas siguieron avanzando. Crunch. Una más. Crunch. Otra más. Hasta que finalmente se detuvieron. A menos de 1 metro de él. Javier estaba paralizado. No veía nada, pero sabía que algo estaba frente a él. Entonces sintió algo. Una sensación fría, como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. Su respiración se volvió visible en la oscuridad. Un vapor blanco salía de su boca. Y de repente, escuchó una respiración. Pero no era la suya. Era otra. Más baja. Más lenta. Justo frente a su cara. Javier levantó la linterna con manos temblorosas. La luz atravesó la oscuridad. Durante un segundo no vio nada. Pero entonces, algo apareció en el borde de la luz. Una figura. Pequeña. Muy delgada. De pie frente a él. La luz de la linterna subió lentamente por su cuerpo. Primero los pies descalzos cubiertos de tierra. Luego las piernas flacas. Después una ropa vieja y sucia, como si hubiera estado enterrada durante años. Javier sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. La luz siguió subiendo lentamente, hasta llegar al rostro. Y entonces lo vio. Era un niño. Pero su piel era pálida. Demasiado pálida. Sus ojos estaban completamente negros. Sin blanco. Sin pupilas. Solo oscuridad. El niño inclinó la cabeza lentamente. Y habló con una voz muy suave. «Por fin. Alguien me escuchó». Javier sintió que todo su cuerpo se congelaba. El niño estaba ahí, apenas a 1 metro de distancia. De pie entre las tumbas. La luz de la linterna iluminaba su rostro pálido, cubierto de tierra húmeda. Sus ojos negros no parpadeaban. No tenían brillo. No tenían vida. Solo oscuridad. El niño inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera observando a Javier con curiosidad. «Por fin. Alguien me escuchó», repitió con voz suave. La garganta de Javier estaba seca. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mano temblaba tanto que la luz de la linterna se movía sobre el rostro del niño. «¿Quién eres?», logró decir finalmente. El niño tardó unos segundos en responder. Miró alrededor del cementerio, como si estuviera recordando algo. «No lo sé», susurró. Su voz era extraña. Sonaba como la de un niño, pero también como si viniera de muy lejos. «He estado aquí mucho tiempo». Un viento frío atravesó el cementerio. Las hojas de los árboles comenzaron a moverse lentamente. Javier dio un pequeño paso hacia atrás. Pero el niño no se movió. Solo lo observaba. ¿De dónde saliste?», preguntó Javier. El niño levantó lentamente su mano. Y señaló hacia la oscuridad. Hacia la zona vieja del cementerio. La misma zona donde Javier había visto la tumba removida. De ahí. El corazón de Javier volvió a latir con fuerza. De la tumba.
Preguntó casi en un susurro. El niño no respondió inmediatamente. Sus ojos negros seguían clavados en Javier. Después de unos segundos, habló otra vez. Estaba oscuro. Muy oscuro. Su voz empezó a sonar más débil. Y frío. El niño bajó la mirada hacia sus manos. Estaban cubiertas de tierra. Las uñas estaban rotas y llenas de barro. Como si hubiera estado cavando. Golpeé, 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 susurró. Javier recordó el sonido. Los golpes que había escuchado. Desde debajo de la tierra. Pero nadie venía, continuó el niño. Nadie escuchaba. El silencio volvió a caer sobre el cementerio. Solo el viento movía lentamente las ramas de los árboles. Javier sentía que su mente intentaba encontrar una explicación. Pero no había ninguna. El niño levantó la cabeza nuevamente. Y dio un paso hacia Javier. El cuidador sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo. Pero tú sí escuchaste, dijo el niño. Su voz ahora sonaba más fuerte. Más clara. Javier tragó saliva. Yo pensé que alguien necesitaba ayuda. El niño lo miró fijamente durante unos segundos. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado lenta. Demasiado quieta. Sí, ahora necesito ayuda. Javier sintió un mal presentimiento recorrerle el pecho. ¿Qué necesitas?, preguntó. El niño levantó su mano nuevamente. Y señaló hacia la entrada del cementerio. Hacia la reja de hierro. Abrir. Javier frunció el ceño. ¿Abrir la reja? El niño asintió lentamente. Quiero salir. El cuidador miró la reja. Luego volvió a mirar al niño. Algo no estaba bien. Nada de esto estaba bien. No creo que sea buena idea, dijo Javier. El niño dejó de sonreír. Su expresión cambió lentamente. Los ojos negros parecían ahora más oscuros. Más profundos. Tengo que salir, dijo con voz baja. Javier negó con la cabeza. No puedo hacer eso. El viento comenzó a soplar más fuerte entre los árboles. Las ramas se movían como si algo las agitara. El niño bajó lentamente la cabeza. El silencio se volvió pesado. Muy pesado. Y entonces el niño volvió a hablar. Pero esta vez, su voz ya no sonaba como la de un niño. Ahora sonaba más grave. Más profunda. Como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Si no abres. El niño levantó lentamente la mirada. Sus ojos negros parecían ahora un vacío infinito. ¿Tendrás que quedarte aquí? Conmigo. El corazón de Javier latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. El niño seguía parado frente a él. Inmóvil. Con esos ojos negros que parecían absorber toda la luz de la linterna. El viento soplaba cada vez más fuerte entre los árboles del cementerio. Las ramas crujían. Las hojas se movían sobre la tierra. Pero el niño no se movía. Solo lo miraba. Abre la reja, repitió con esa voz extraña, profunda. Javier apretó con fuerza la linterna. No puedo hacer eso. El niño inclinó lentamente la cabeza. Durante unos segundos no dijo nada. Luego dio un paso más hacia Javier. La temperatura alrededor pareció bajar de golpe. El aliento de Javier se volvió vapor frente a su cara. Entonces, susurró el niño. Tendrás que quedarte. En ese momento algo comenzó a escucharse en todo el cementerio. Al principio era muy leve. Como un susurro. Pero poco a poco se volvió más claro. Golpes. Toc, toc, toc. Javier miró alrededor. El sonido no venía de un solo lugar. Venía de todas partes. De todas las direcciones. Entonces lo vio. La tierra de varias tumbas comenzó a moverse. Primero una. Luego otra. Y otra más. Pequeños montones de polvo caían sobre las lápidas. Como si algo estuviera empujando desde abajo. Toc, toc. Ahora los golpes eran más fuertes. Más desesperados. Javier sintió que el miedo le atravesaba el pecho. ¿Qué está pasando?, susurró. El niño levantó lentamente su mano. Y señaló todo el cementerio. Ellos también quieren salir. Javier retrocedió un paso. Luego otro. Las tumbas seguían moviéndose. Las lápidas temblaban ligeramente sobre la tierra. Han estado esperando.
Mucho tiempo, dijo el niño. Las voces comenzaron a escucharse ahora. Susurros débiles. Decenas de ellos. Sácanos. Déjanos salir. Abre. Javier giró y corrió hacia la reja principal. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir el candado. Las voces detrás de él eran cada vez más fuertes. Los golpes bajo la tierra sonaban por todo el cementerio. Finalmente el candado cayó al suelo. Javier empujó la reja con fuerza. La puerta de hierro se abrió con un chillido largo. Javier salió corriendo sin mirar atrás. No se detuvo. No volteó. Corrió hasta llegar a la carretera. Esa misma noche renunció al trabajo. Y jamás volvió a ese lugar. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. El nuevo cuidador llegó al cementerio para empezar su turno. Eran casi las 3 de la mañana de la madrugada. Mientras caminaba por el sendero principal con su linterna, notó algo raro cerca de la entrada. Una tumba nueva. No estaba allí antes. La tierra aún estaba fresca. La lápida era simple. Sin flores. Sin adornos. Solo un nombre grabado en la piedra. El nuevo cuidador iluminó la lápida con la linterna. Y leyó en voz baja. Javier Morales. 1982 a 2024. En ese momento, algo golpeó suavemente desde debajo de la tierra. Toc.